Condominio en Orden, una guía completa para resolver tus dudas frecuentes a través de las soluciones para lograr mejorar la convivencia vecinal y el bienestar de todos. Y qué bien que ya tenemos en línea al abogado Julio César López Galea, mejor conocido como el Doctor Condominio. Síganlo en sus redes sociales, @doctor.dr.condominio, vamos a decirlo así porque así lo tiene que escribir, dr.condominio, y en la página web drcondominio.com para que lo siga. Y hablábamos la semana pasada de algunas recomendaciones en materia legal para los condominios. Seguimos con este tema, pero relacionado con la propiedad horizontal, y yo justamente le preguntaba, y lo dejo con la pregunta para que usted avance y se pegue con esta información, porque le preguntaba de las asociaciones civiles, que en muchos de los casos entiendo que no son propiedad horizontal y que vienen afectados ahora con esta decisión de la actualización de la ley de ONG. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo está, María Alejandra? Encantado de tenerla en línea como todas las semanas. Bueno, sí, tiene razón. Habíamos quedado pendiente como tarea que me mandaste. Hablar de este tema en el día de hoy. Yo no estoy saliendo en pantalla porque, estaba muy complicado en este momento, pero no importa. Lo que le interesa al público es saber, como conceptos básicos en materia de condominio, que era lo que estábamos promoviendo, y este tema en particular, lo que tiene que ver con respecto a las ONG, cómo inciden o influyen en los condominios. Y un tema puntual es el tema, por ejemplo, de los consejos comunales, comunas, si hay algún tipo de correlación. La respuesta es no. Cada una tiene su propia ley. Y la ley de propiedad horizontal está apuntando hacia la propiedad privada. En cambio, las comunas, consejos comunales, son este tipo de organizaciones de control social que tienen otro tipo de orientación. Entonces, es incompatible dentro de una propiedad privada tener una comuna, ONG, de este tipo de organización. O sea, ya va, pero esto no tiene que ver con las asociaciones civiles, eso es otro tema. Bueno, tiene una correlación. Acuérdate que ONG también es una asociación no gubernamental. Claro. Las ONG, que son urbanizaciones que no tienen documento de condominio, no se pueden regir por la ley de propiedad horizontal. En este caso... sí se pueden regir. Es independiente. Si son urbanizaciones que tienen documento de condominio, se rigen por la ley de propiedad horizontal. Si son organizaciones que no tienen documento de condominio, ahí le rige perfectamente una figura de asociación civil sin fines de lucro, que por eso normalmente están registradas. Claro, pero esto tenían que hacer una actualización porque hubo una actualización de la ley, entonces yo no sé si se puede migrar o qué deben hacer en esos casos donde no existe documento de condominio sino asociación civil. ¿Cuál sería la recomendación? Es que la actualización de la que está mencionando, tengo entendido, que era buscando un fin conexo con organizaciones relacionadas con el Estado, que hubiera un poco de control social. Y eso sigue siendo incompatible. La propiedad privada es eso, totalmente independiente de cualquier ONG, cualquier asociación civil o cualquier otro tipo de organización. No pueden coexistir bajo el mismo inmueble. Claro, pero se puede migrar y hacer el documento de condominio. ¿Cómo llegar a hacer ese documento de condominio? Excelente pregunta. El inicio o punto de partida, a partir de nacimiento de un condominio, podría haber sido antes un parcelamiento o una asociación civil que muere o desaparece al momento de registrar el documento de condominio. Ahí pasa a la segunda ley, que es la ley de propiedad horizontal. No pueden coexistir juntas. Lo contrario es más difícil. ¿Cómo disolver un documento de condominio? ¿Cómo eliminarlo? Se requiere unanimidad. Entonces eso no ocurre. Una vez que ya el inmueble o urbanización, edificio o sector tiene documento de condominio, no hay forma de convertirlo en asociación civil o migrarlo hacia esa figura comunal o otra figura de asociación. Ya está establecida y es perenne. Ya ella no tiende ni a prescribir, ni a vencerse, ni nada. En cambio que las ONG sí se pueden convertir en condominios. Ya, y esas asociaciones civiles pueden existir por varias razones. Pueden ser vías de adjudicaciones donde tu acción prácticamente, un poco para documentar o graficar lo que estamos diciendo, como una adjudicación de tu apartamento, digamos, pudiera ser, o casa, dentro de una asociación civil que se hizo la construcción del edificio, o también pudiera ser para lograr alguna política para alguna garita de seguridad. No sé qué otros casos usted pudiera documentar, pero si es el caso de estas adjudicaciones, ¿la propiedad está segura allí o es mejor llevarlo a una propiedad horizontal?
Bueno, buenísimo como lo estás planteando, porque ya voy a hablar directamente a cuál nos estamos refiriendo. Por ejemplo, Misión Vivienda es una adjudicación. Ellos te asignan el inmueble. Ellos dicen que otorgan la propiedad. Todavía no he visto el primer documento de propiedad porque no es aquel documento acondicionado donde te ponen un plazo para vivir en él que no lo puedes vender sin notificar al gobierno. Eso no es una venta. Entonces, cuando te condicionan una adjudicación, una entrega, una asignación, estas condiciones no son propias de la propiedad privada, por lo tanto, ellas se rigen por su propia ley del lugar donde están ubicadas. Por ejemplo, si son inmuebles de zonas militares como la Misión Vivienda que están en Fuerte Tiuna, se rigen por el tipo de la legislación que está en el sector, en la jurisdicción del sector. Ahí no opera ley de propiedad horizontal, operan solamente leyes internas y las reglas también son internas. Entonces, fíjate que cada cosa es como un abanico de probabilidades para indicar dónde estaría ubicado cada inmueble en el sector donde está siendo construido. Claro, pero ¿quién rige en una asociación civil? La asamblea, y entonces esas adjudicaciones, o sea, yo lo que veo es que quizás el bien como tal no está seguro, pues la propiedad como tal no existe. Tienes razón, tú puedes correr el riesgo de que el mismo ente que te lo adjudicó te lo puedes retirar y adjudicarte otro. Mientras que en propiedad horizontal no pasa eso. Ajá, eso es importante allí, pero ¿y el procedimiento para llevar a eso y la recomendación, usted como abogado, el abogado Julio César López Galea, con el que estamos hablando, doctor Condominio? Me está poniendo un camisón de fuerza porque voy a usar una palabra que puede ser un poco antipática, que es adjudicar o quitar la adjudicación o retirarla. En el caso de la propiedad se llama expropiar. Y ya sabemos lo que significa expropiar. Sí. Sí, bueno, aunque la expropiación requiere un pago, o sea, porque un poco centrándonos en esa propiedad como tal que entonces no existe, ¿tú puedes vender la adjudicación? Bueno, sí, en el caso de que los entes ya tienen organizado un sector, que han desarrollado, que tienen su construcción, entonces ellos tienen su lista de adeptos o de personas seguidoras, entonces ellos hacen sus asignaciones. Igual como asignan, pueden retirar. Así que ahí no hay seguridad jurídica. En cambio, en propiedad horizontal, tú compraste bajo un inmueble que registraste con tu compraventa y el documento de condominio es accesorio, es un contrato accesorio a tu documento principal de compraventa. Por lo tanto, no corres el riesgo de que te vengan a cambiar las reglas porque estamos hablando de un doble contrato. Estás como asegurando tu propiedad de una forma doble. Que era uno de los conceptos que vamos a manejar hoy dentro de los conocimientos básicos en condominio. O sea, ¿tú puedes registrar la adjudicación más allá de una notaría? No, al contrario, las adjudicaciones provienen de asignaciones de algún ministerio, de un ente gubernamental. Y así como ellos tienen su control, como tú te le vas a salir del control de ellos para proceder a registrar. Ahí ya a menos de que sea, no sé si existe ese modelo, ¿no? Pero si es una constructora que construyó con una asociación civil, hizo adjudicaciones para pensar en el sector privado, ¿eso es posible? No, porque se supone que el constructor originalmente tuvo que haber elaborado un documento de parcelamiento, o un documento de asociación civil, o un documento que le da como la preconstitución de la forma como va a entregar los inmuebles. Si él hace eso previo, él a la vez en la redacción tiene que haber dicho que si es para propiedad horizontal, va a proceder a desaplicar la primera ley para empezar a aplicar la segunda. O sea, eso, en ese caso deben terminar rápidamente una vez que la constructora entrega en un documento de condominio. Es correcto, esa es la vía. Entonces, ¿y qué deben entonces saber como conocimientos básicos de esas personas o esa gente que tiene una formalidad en lo que es propiedad horizontal? Y antes de eso, me devuelvo a la asociación civil, ahí no se puede hacer vivienda principal. No. Al momento de constituir, llevarle al registro ese documento donde la está constituyendo y el registrador lee el documento y ve que hay una condición donde está siendo adjudicado y que no es una entrega definitiva, que no es un documento de venta, que tiene una condición a plazo, el registrador se va a abstener de darle protocolización a eso. Es por lo menos lo que tengo entendido, porque ellos van a ver que es algo incongruente, cómo van a protocolizar algo que después van a quitárselo o que eso lo van a desafectar, sencillamente porque la adjudicación no quedó firme. Sí, y si no hay una disposición de una empresa privada, porque ya sabemos por el lado público que es difícil, ¿no? Pero por el lado privado, si hay una asociación civil y la constructora no ha hecho el documento, los vecinos o quienes tengan la adjudicación se pueden poner de acuerdo para llevar esto a una propiedad horizontal.
Es correcto. Primero pueden constituir una asociación civil sin fines de lucro cuando ponen el objetivo a fin de adquirir la propiedad de estos inmuebles que están siendo en estos momentos agrupados por personas inicialmente, los aportantes, los que están haciendo la inversión inicial, y luego ahí ya se le va indicando en el mismo documento constitutivo qué inmueble o qué parcela, qué sector le va a corresponder a cada quien. Luego, una vez que ya se han hecho las operaciones de venta, ellos pueden hacer luego o a irlo elaborando el documento de condominio, que dice textualmente que va a regir la ley de propiedad horizontal y deja sin efecto la ley anterior o el parcelamiento anterior que ya venían registrando. Es decir, que se cambia de estatus de uno al otro para poder iniciar el nuevo sistema. Entonces, es un cambio de sistema, realmente. La palabra se llama sistema de propiedad horizontal, que es un sistema muy particular, muy conocido a nivel de la región, en toda Latinoamérica, funciona muy bien y es como el que te da más seguridad jurídica para poder ser propietario. Sí, claro, pero a mí me preocupa porque nos llegó una consulta, ¿no? Acerca de que si mi condominio está en una asociación civil, un poco para precisar la pregunta, si mi condominio está en una asociación civil, es decir, no es condominio, para decirlo claro, ya nos los ha graficado bastante el doctor Condominio. Y con este cambio de la ley y que si no se actualiza a la asociación civil sin fines de lucro, quizás esa creada, esa figura jurídica creada, ¿va a fenecer? ¿Puedo perder la propiedad? No, ya son pequeñas propiedades privadas o condominios que están dentro de un urbanismo que está actualizando su asociación civil. Es distinto. Era lo que antiguamente llamábamos asociaciones de vecinos. Yeah. Se constituyen y adentro habían varios condominios. Ellos no quedan afectados en absoluto. Ellos siguen siendo propiedad privada totalmente independiente. Okay. Y no incurre la asociación a regir el destino de ese condominio. Okay. En cuanto a lo que me mencionaba como comunas y consejos comunales, estos no son, estos no son ONG, estos tienen que ver con el gobierno. Se rigen por sus propias leyes, pero inciden directamente. Hemos visto en algunos condominios que en la planta baja han alquilado un área y dice en la puerta registrada Consejo Comunal del edificio tal. Eso es totalmente incongruente, porque si está bajo propiedad horizontal, no pudiste haberle quitado el registro que tiene el documento del condominio para entonces constituir un tipo de figura distinta. Sí. Ahí hay una incongruencia total. Sí, un tema bastante denso, menos mal que tenemos al doctor Condominio siempre todas las semanas para seguir hablando de esta temática y que usted tenga también su propiedad resguardada. Pero bueno, vamos a seguir en otras oportunidades también hablando de ese comportamiento de vecino y cómo usted puede llevar adelante mejor su condominio. Muchísimas gracias al doctor Condominio. dr.condominio en Instagram, la página web drcondominio.com. Al abogado Julio César López Galea, él es el doctor Condominio, con el que vamos a contactar la próxima semana. Son las 10:30, vamos a hacer momento para identificar y ya venimos con más.